Gloria a Dios, que el Señor los bendiga a todos, pueblo del Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Bendiciones, que hoy día el Señor cumpla todas sus peticiones, gloria al Señor. Vámonos rápidamente a escudriñar esta parte de las Escrituras, en las cuales encontramos aquí, para más revelación para su pueblo de parte del Señor, para que su pueblo siga asentándose más en la verdad, siga fortaleciéndose en la verdad, y esas murallas sigan creciendo, gloria al Señor, para que ninguna fuente de doctrina extraña, rara, que no esté en la Biblia, los vaya a arrastrar, los vaya a confundir, los vaya a sacar del camino del Señor. Por ejemplo, encontramos una breve introducción, encontramos segunda de Juan, capítulo, no hay capítulo, es un solo capítulo, pero tiene versículos, 13 versículos. Vámonos a ir del versículo 9, dice: en el nombre de Jesucristo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios. Otra vez dice aquí, vamos a leerlo más completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y usted sabe cómo se llama la doctrina de la Iglesia Universal Católica. Ellos no lo saben, pero el Señor dice que el tiempo de su ignorancia lo pasará por alto. Ellos se acercan, porque están en pecado, se acercan y Dios los perdona y se acabó. Pero la doctrina de la iglesia, de esa denominación romana, Iglesia Católica, su doctrina se llama Santísima Trinidad. No se llama la doctrina de Cristo. Ahora, el mundo evangélico en general, excepto los pentecostales del nombre, pero todas las demás denominaciones han abrazado esta doctrina, que se llama doctrina Santísima Trinidad, y no se llama la doctrina de Cristo. Por eso es que ellos predican una doctrina, o enseñan una doctrina de tres personas divinas que conforman un Dios, y ese Dios se llama Santísima Trinidad, porque lleva el nombre de la doctrina, de su doctrina de ellos. Ellos creen que hay una persona llamada Dios Padre, que es Jehová, y hay otra persona que llamada Dios Hijo, que es Jesús, y otra persona más, que la tercera persona dicen que es el Espíritu Santo, que también es otro Dios aparte. Y los tres dioses conforman un solo Dios. Esa es una mezclonanza que han hecho ellos, y esa es su doctrina. Pero la Biblia dice bien claro que la doctrina se llama doctrina de Cristo. Y el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Dios. Pero el que tiene la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son títulos de un solo Dios verdadero, y su nombre es Jesucristo. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir fortaleciéndonos en la verdad, y quisiera llevarles rápidamente a Juan capítulo 1:1. La palabra del Señor dice: el verbo, ¿no? Dice así. Sí, el verbo hecho carne, es el título, pero dice acá, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. El verbo es la palabra, el logo, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versión 1569. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, porque Dios es espíritu, solamente se oye su palabra. Ahora dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por la palabra, fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora, en él estaba la vida, en la palabra está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice aquí: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, de la palabra, a fin de que todos creyesen por él. Dice aquí: aquella luz verdadera, aquella palabra que es la luz del hombre, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo
por la palabra fue hecho, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, la palabra vino a los suyos, ¿no? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que recibieron la palabra, el verbo, a todos los que recibieron la palabra, ¿no? A los que creen en el nombre de esa palabra, ¿no? Que la palabra da un nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Ahora dice acá, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud, ¿no? Tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley, ¿no? Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la palabra, Jesucristo. La palabra hecha carne se llama Jesucristo, y a esa carne se le conoce como Hijo de Dios, un título de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Gloria al Señor. Seno de Padre, seno del Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos rápidamente a saber de qué se trata esa palabra seno. Vamos a encontrarnos acá. Dice aquí, un significado común, general. Seno es una palabra abstracta. Ahora dice así, seno significa parte interna no material de algo. Gloria a Dios. Parte interna no material de algo. Es algo, pero no lo puedes tocar, pero existe, ¿no? Eso es lo que está refiriéndose. Parte interna de algo que no es material. ¿Ve? Parte interna no material de algo. Por ejemplo, ¿no? La palabra seno, su sinónimo es un hueco, protección, cobijo, amparo. Digamos que este joven o este muchacho fue criado, ¿no? En el seno de esta familia. ¿Ve? Entonces, en su protección, en su cobijo, en su hueco. Eso es lo que está diciendo aquí. En su protección, su cobijo, o sea, todas sus costumbres, sus enseñanzas, toda su moral de esa familia, ¿no? Todo fue enseñado. Este niño así creció. Por eso ese es el ejemplo. Este niño fue criado en el seno de esa familia. Seno, parte interna no material de algo. Eso lo significa seno. La palabra no es material y estaba dentro del Padre, de Dios. Dice, a Dios, ¿no? Versículo 18, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Vemos ahora que el verbo, que es la palabra, fue hecha carne. Esa palabra estaba dentro de Dios. Vamos a leer ahora este versículo con ese entendimiento que tenemos desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Vamos a leer el 18 con ese entendimiento. Y a Dios nadie lo vio jamás. La palabra que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Eso es lo que refiere la palabra. Vámonos rápidamente. Isaías capítulo 2, versículo 3. Dice, versión 1569, yo uso bastante esa versión, porque tiene que estar de acorde con toda la Biblia. Dice así, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sendas, porque de Sión saldrá la ley. Moisés, ¿no? Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra del Señor. ¿Ve? Por eso en Juan capítulo 1, versículo 17, dice que por Moisés vino la ley, y la gracia sobre gracia, la gracia vino por Jesucristo, ¿no? Que es la palabra. Eso es lo que está diciendo Isaías 2:3, ¿no? Gloria al Señor. Sí, acá lo tengo. Gloria a Dios. Así que, pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Ves? El monte del Sión dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La palabra. La gracia y la verdad vino por medio de la palabra. Gloria a Dios. Tremendo esto. Volvemos a escudriñarlo. Dice así. Porque de Sión, Isaías 2, versículo 3. Porque de Sión saldrá la ley. Juan 1, 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Listo. Y de Jerusalén la palabra del Señor. Y dice aquí, ¿no? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la palabra. La palabra fue hecha carne. Esa carne se le conoce como Hijo de Dios. Su nombre es Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué estaba dentro del seno del Padre? ¿Qué estaba dentro? Su palabra. El Verbo está dentro del Padre, dentro de Dios. Dios y su palabra no son dos dioses. Dios no es la primera persona y su palabra o Jesús es la segunda persona. No existe eso en la Biblia. Ya lo he dicho en otros videos, lo puede usted corroborar en la Biblia. No existe eso. Entonces, hay un solo Dios. Este Dios se manifestó en carne y a este Dios se presentó al mundo como un Padre, se presentó como Hijo, el Salvador, ¿no? Y ahora está como Espíritu Santo. Él dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Isaías 55, versículo 11. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios envía su palabra y va a ser prosperada para lo que ha enviado. Juan capítulo 1, vemos que la palabra, el verbo, es Dios. Estaba con Dios. Salió del seno de Dios, del seno del Padre. Salió esa palabra y fue hecha carne. Dios envió su palabra. Él la envió. Gloria a Dios, ¿no? Juan 12:45. Juan 12:45. Vamos a buscar Juan 12:45. Sí, acá está. Dice así. El que me ve, ve al que me envió. Lo está diciendo bien claro. El que me ve, ve al que me envió. ¿Quién está hablando? La palabra. El verbo está hablando acá. La palabra de Dios está hablando acá. Y él dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Dios envía su palabra. No es otro Dios. No son dos dioses ni tres dioses. No. Es un solo Dios que envía su palabra. Y su palabra dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. ¿Por qué? Porque Dios y su palabra es lo mismo, es un solo Dios. Este Dios se llama Jesucristo. Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y Él es el Alfa, el Omega, como dices, Él es de la A a la Z. Él es el primero y el último. Él es el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Gloria al Señor. Así que, gloria a Dios, que el Señor los siga bendiciendo. Suscríbase a este canal, envíelo o reenvíelo a sus seres queridos, sus familiares, que todos conozcan la verdad, que todos lleguen al conocimiento de la verdad para su salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. Y será hasta la próxima. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga a todos.